Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Nadie murió por divorciarse. El alma muere cuando permanece donde no es feliz. Hoy voy a hablarte de las distintas formas por las cuales puedes divorciarte. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Yo soy Dania Valle y esto es En Consulta Jurídica. Y para hablar de este tema tan importante, el día de hoy decidí compartir el micrófono con un especialista. Se trata del doctor Cristian Omar Segura Alanís. Él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, es especialista en la materia fiscal y procesal administrativa y también es doctor en Derecho. Sobre todo es un litigante interesado en difundir información práctica legal que es necesario que usted conozca. Doctor, agradecerle primero estar aquí porque yo sé que de repente es complicado establecer tiempos, pero el que esté hoy aquí representa mucho para la gente que nos sigue y que sobre todo tiene bastantes dudas de acuerdo al tema. Hola Dania, pues muchas gracias a ti por la invitación a tu programa y a todos tus radioescuchas un caluroso saludo. Saludos, sí. Así es, doctor. Bueno, generalmente, hace algunas décadas solíamos escuchar que para divorciarte era necesario que existiera un acuerdo por parte de ambos, ¿no? Que incluso se volvía un tema de trama, que decían, no te voy a dar el divorcio y se dilataba años. ¿Esto hasta el día de hoy continúa siendo una realidad? No, ya afortunadamente no. Desde el año de 2014 la Suprema Corte emitió un criterio a través de una figura que se llama jurisprudencia, que es la interpretación de la norma, donde consideró que siendo un derecho humano el libre desarrollo de la personalidad, ya no es necesario que una persona le tenga que explicar a un órgano del Estado, como suele ser un juez, el por qué se quiere divorciar, sino que basta con manifestar su voluntad de disolver su matrimonio para que esta petición sea concedida y pueda unirse civilmente nuevamente con otra persona o simplemente regresar a su estado de soltería. Ok, conocemos que hay formas diferentes para poder divorciarte que dependen ahora sí que de la situación de cada caso en concreto, pero ¿cuáles son esas formas? Bueno, aquí en el caso hay que atender a primero la situación, lo que es el tema civil y familiar, de acuerdo a lo que nos señala el artículo 116 de la Constitución, pues le va a corresponder a cada gobierno de cada estado, lo va a legislar de la manera que considere conveniente. En el caso de nosotros del estado de Michoacán, la verdad es que señala una forma práctica, sencilla hasta cierto grado, de disolver el matrimonio bajo 3 esquemas. El primero de ellos es lo que se conoce como el divorcio sin expresión de causa. El divorcio sin expresión de causa, cuando procedes, yo me quiero divorciar, mi pareja no, pues bueno, le voy y le formulo una solicitud de divorcio ante un juez de lo familiar, donde incluso le establezco las condiciones amistosas bajo las cuales a mí me gustaría disolver el matrimonio en buenos términos. Okay. Ahí, ¿qué hace el juez? Le da una copia de esa solicitud y le da 9 días para que conteste si está de acuerdo con esa propuesta. Si no está de acuerdo con esa propuesta, formular su contrapropuesta. Con esa contrapropuesta ahora le van a decir al divorciante que hizo la solicitud, mira, esta es la contrapropuesta que señala a tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, y para que él pueda durante el 3 días decir, ¿sabes qué? Acepto estas modificaciones, o estas sí, estas no, y únicamente dejar a pleito, si es que lo existe, las cuestiones puntuales sobre las que no se pudieron de acuerdo, sin que ya esté a discusión el tema del matrimonio. Ese se va a dar de facto en una audiencia que se le conoce como audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar, que tiene por objeto, los manda a llamar el juez de lo familiar y les dice, ¿sabes qué? Miren, ustedes de 8 puntos les faltó ponerse de acuerdo en 2. Tienen una última oportunidad aquí de ponerse de acuerdo. Si se logran poner de acuerdo, pues ahí acaba el pleito y se terminó. Si no, únicamente va a dejar el juez para el resto del juicio esos puntos en los que no pudo haber acuerdo, que pueden llegar a ser convivencia con sus hijos, si es que los hubo, pensión, siempre el básico, el pleito por dinero, la repartición de bienes del matrimonio, pero de esa audiencia salen divorciados.
Ok. Y con independencia que hayan dejado cuestiones pendientes de resolver, como la pensión, una indemnización, la custodia, la convivencia de los hijos, en ese momento recobran su estado de solteros. Este es un punto muy importante porque generalmente hay personas que tienen la idea de que para divorciarte tienes que tener todos los acuerdos y que incluso a veces te toca llegar a ceder en cosas que tal vez no estás de acuerdo solamente por el deseo de divorciarte. Claro, esa parte es muy importante que la toques. Sí, antes se tenía la creencia, bueno, de hecho todavía algunas personas que dicen, no le doy la firma, no va a haber manera en que Sí. la otra persona se divorcie, y no es así. Como te mencionaba, al ser un derecho humano el libre desarrollo de la personalidad, el divorcio, al ser solicitado, va en automático. Entonces, por eso la ley dice, bueno, de respecto a los otros puntos inherentes al matrimonio, como lo puede ser la situación de los hijos, que sean aún niños, niñas, adolescentes, o lo que tiene que ver con la repartición de los bienes, el hogar conyugal, quién va a vivir en él o no, eso lo puede dejar pendiente para después, pero el estado civil de soltero lo recuperan en ese momento. ¿Y ese tipo de divorcio lo podríamos llamar más contencioso? Es correcto, así es, Ok. sí. Es donde justamente se tuvo que acudir ante la instancia de un juez porque no pudo haber el acuerdo, porque no hubo ese entendimiento para resolver sus diferencias a través del diálogo. Entonces el otro formula la solicitud para que el juez, en forma vinculante, declare disuelto el matrimonio. Y ese únicamente se va a dilatar dependiendo de qué tanto tarden en llegar a acuerdos, ¿no? Sí, incluso en el tema del divorcio, como te mencionaba, en esa audiencia llamada audiencia preliminar salen divorciados, ya lleguen o no lleguen a acuerdos. Y sí, a veces lo que se puede llegar a dilatar es, sobre todo cuando hay envueltos derechos de niños, niñas, adolescentes, pues bueno, los jueces oficiosamente, velando al interés superior de ellos, pues tienen que recabar pruebas de oficio respecto a la capacidad económica de los divorciantes, sobre sus bienes, etcétera, etcétera, para poder llegar a mejores determinaciones en torno a sus pensiones alimenticias. Y hay ocasiones que eso puede hacer que se dilate o no la celebración de esa audiencia, pero celebrándose esa audiencia, ellos salen divorciados. Bueno, entonces ya es pretexto que te diga que no me quiero divorciar o no puedo o no me ha dado el divorcio. Ya ahorita realmente es muy sencillo poder ejercitar esa acción. Por ejemplo, en el caso del divorcio que ahorita está muy en boga, que lo celebra un notario público, ¿quiénes pueden celebrar este tipo de divorcio? Esa es una excelente pregunta y es una de las segundas modalidades. El divorcio administrativo, que lo conocemos desde antaño, se celebra ante el oficial del registro civil que nos casó, bueno, la oficialía del registro civil que en este caso casó a la pareja, y únicamente es procedente cuando no existan hijos en el matrimonio, o existiéndolo estos ya cumplían la mayoría de edad. Y también cuando la pareja, entre ellos, no requieren reclamarse alimentos. Entonces, el divorcio notarial, que fue una reforma en la ley del notariado en el año 2019, pues vino a darle un boom y una facilidad todavía mayor aquí a los michoacanos. ¿En qué sentidos? Dice el Código Familiar y la ley del notariado del Estado que para que proceda el divorcio notarial se tienen que cubrir todos los requisitos del divorcio administrativo. Es decir, no haya hijos menores de edad, o habiendo hijos, estos ya sean mayores de edad y no requieran alimentos. Entonces, ¿qué hago? En vez de ir al registro civil donde me casé, voy con un notario público. Mucho más fácil. Únicamente Mucho más da fácil. fe. Imagínate que yo me casé en Coahuayana, en Arteaga, en Chinicuila, y me vine a vivir a Morelia. Ajá. Entonces, para llegar a esos municipios, tengo que ir a Jalisco, bajar Colima y regresar a ese municipio. Qué más cómodo, mejor ir con un notario público. Claro. Y que él me haga todo. Sí. Pagarle su honorario, porque se eleva una escritura pública y él se encarga del resto. Esa es una modalidad, es maravillosa, porque incluso también en tema de otra clase de divorcio, que es el divorcio administrativo, que todavía sigue existiendo la posibilidad que yo vaya a la oficialía del registro civil donde me casé y celebrar este divorcio con el oficial del registro civil, pero tengo que ir hasta la oficina. Claro. Y muchas ocasiones, tú mencionaste algo y abriste el programa con esa situación, el divorcio no es el fin del mundo, no acaba la vida.
Sin embargo, hay ocasiones que se lastimaron tanto en el aspecto emocional que ya no se quieren ni ver. Sí se quieren divorciar, sí hay el acuerdo, pero ya no quieren verse. Nunca más. Nunca jamás. más. Entonces, en el divorcio administrativo, sí o sí se tienen que ver por una última vez para firmar el acta. En el caso del divorcio notarial, no. El notario puede citar a uno a las 3 de la tarde, al otro a las 5, le firman y ya no se vieron. Bueno, ya dependerá de la situación que tú tengas con tu pareja, que va a ser expareja pronto. Exactamente. Para ya llegar a esos acuerdos, pero sí es muy importante porque generalmente se confunde que es divorcio ante notario y divorcio administrativo y hay gente que cree que es lo mismo. No, se deben de cumplir los mismos requisitos. Únicamente lo que varía es que uno me lo hace un notario público y el otro es ante la misma oficialía del registro civil en la que celebramos nuestro matrimonio. Porque existe la tercera modalidad, que es el divorcio voluntario judicial. El más fácil. No, quizá no, porque aquí justamente es donde sí hay acuerdo, pero hay hijos que no han cumplido la mayoría de edad o los cónyuges requieren suministrarse alimentos. Entonces ahí la ley señala que este convenio va a estar sujeto a la aprobación de un juez. Entonces en este caso hacemos lo mismo, celebramos un convenio de divorcio, pero tenemos que establecer varias cláusulas. La primera de ellas relativa a quién va a ejercer la guardia y custodia de los niños, niñas o adolescentes que hayan procreado durante el matrimonio. Esto es importante, ahí establecer si va a ser una custodia para uno solo de los progenitores, si hay una custodia compartida. Luego tenemos el tema de la convivencia. El tema de la convivencia es el progenitor no custodio, ¿qué día va a poder ver a sus hijos? ¿En qué horarios? ¿Bajo qué modalidades? Tercera, muy importante, la pensión alimenticia. Donde se atora todo. La pensión alimenticia. Y tristemente. Sí, se atora y de verdad a veces nos molestamos con los jueces de los familiares porque me ha tocado casos de parejas que dicen, no, sí, es más, a mí con que me dé el divorcio es más que me dé 1,000 pesos. Que me dé 1,000 pesos al mes y uno va y se lo propone al juez y el juez dice, no te lo apruebo. 1,000 pesos no te alcanza ni para la cuenta de llevar a los niños a desayunar el fin de semana. Efectivamente dice, no te lo apruebo. Y más porque en ese caso de asuntos familiares, bueno, ese convenio no solo lo va a revisar el juez, lo va a revisar un agente del Ministerio Público y una tutora que le designen a los niños, niñas o adolescentes. Entonces tiene una triple protección. Qué bueno. Hay ocasiones que el juez dice, estoy de acuerdo, y que la tutora o el MP dicen, no, nosotros no, a ver, juez, ¿cómo que estás de acuerdo con una pensión de 1,500 al mes? Espérate, eso no alcanza para nada. Y todavía mejor aún, hay que garantizar que se va a pagar esa pensión. ¿Cómo nos señala la ley que se puede garantizar? Con una fianza, es decir, yo deposito ante el juzgado 3 meses de pensión por adelantado. Justo en ese punto, hace un tiempo escuchaba una duda de una persona que decía que la fianza le parecía contrario a derechos humanos porque nadie está obligado a lo imposible y que si a ti te es muy difícil, no sé, pagar tu pensión de manera puntual una vez al mes porque si no pues te las van a requerir, meter lo mismo conforme a una fianza les era muy complicado. En estos casos se puede condonar, o sea, por ejemplo, que exista un acuerdo entre ambas partes de yo sé que él no va a dejar de cumplir con la pensión y no requiero la fianza, ¿se puede hacer? Lo que pasa ahí, Dania, es que hay varias formas de garantizar, no a fuerza es adelantar la pensión. Esta era una sola de las formas. Si yo soy asalariado de cualquier patrón, yo le puedo decir, juez, para garantizar que voy a pagar, mándale un oficio a mi patrón y que quincena con quincena me descuente el porcentaje que pactamos. Y ahí no me piden dar la fianza. Excelente. Yo heredé o tengo una casa por ahí. Señor juez, aquí está las escrituras de mi casa. Que se le mande a hacer una anotación en el registro público de la propiedad y se queda en garantía de los alimentos. Ya tampoco tengo que adelantar la pensión. Claro. Y esta fianza lo que tiene esta garantía lo que tiene la particular es que es sustituible. Nosotros también por común acuerdo podemos decir, ¿sabes qué, señor juez? Pues ahora sí ya estoy en posibilidades de sustituir a lo mejor este terreno que dejé por una casa y el juez, ok, está bien, atiendo que es lo mejor para el niño y autorizo la sustitución. Y hay varias modalidades. Lo que pasa es que sí a veces las personas pensamos, híjole, sí, el adelantar
Antes había un Sí. criterio de un tribunal, me parece, de Chiapas, que decía, tienes que adelantar 6 meses. Y dice, uy, De un momento nadie para los otro. tenemos en la Y te bolsa. tocó día 10, imagínate. Ah, Por barata. Porque hay exactamente. pensiones muy Muy elevadas. altas. Ajá. Entonces, en ese supuesto, por eso la ley es flexible, señala, lo puedes hacer mediante fianza, prenda o hipoteca, o también, señor juez, tengo la factura de este vehículo, la dejo en garantía de que voy a pagar los alimentos. Perfecto. El convenio, además de contemplar la guardia y custodia, la pensión alimenticia y, por ejemplo, el domicilio conyugal en el que probablemente van a vivir los menores, ¿qué otras cosas son necesarias? ¿Con qué otras cosas no puedes presentarlo si no las tiene? Es muy importante en el tema de las convivencias. Hay dos regímenes que se pueden establecer. Una convivencia libre. Una convivencia libre, ¿qué implica? Es juez, nosotros sigue habiendo diálogo, no tenemos ningún problema en ponernos de acuerdo qué días puedo ver a mis hijos, siempre y cuando existe el acuerdo con su mamá, los niños también estén de acuerdo y no interfiera con sus actividades escolares. Pero hay un esquema que es más formal, donde señalamos expresamente días. Bajo este segundo esquema, que sí nos piden los jueces ser muy puntuales, periodos vacacionales, días festivos, cumpleaños. Pudiera parecer algo bien sencillo, que lo pueden solucionar las partes por el diálogo, pero cuando ya existe una rencilla, Ya no. ya Ajá. no hay como, mejor como dejarlo Claro. establecido, ¿sabes qué? Los cumpleaños del niño lo podemos ver los dos, o manejar un esquema donde sí, ¿sabes qué? Este primer año que nos estamos divorciando, tu mamá, el siguiente yo, y estar alternando, igual con los días festivos. La Navidad conmigo, el Año Nuevo contigo y el siguiente año intercalamos. Esa parte sí nos piden los jueces que exista mucha precisión. ¿Por qué? Porque luego se suscitan problemas cuando Claro. dejamos cosas volando. El que le pongan periodos vacacionales, al 50. Periodos vacacionales, ¿de quién? De los niños, de Sí, los sí, papás. Entonces hay que ser en ese sentido muy precisos. Incluso en días festivos. También poner días festivos, ¿cuáles? Los que señala el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, o Los que les dan en la escuela. las que les dan en la Ajá. escuela, como el Día del Madre, Día del Padre. Y toda esa parte es muy importante que se platique y que se plasme, porque ahí puede suscitarse controversia, y los jueces nos piden ahí sí ser muy puntuales. De hecho, a los jueces no les encanta el tema de la convivencia abierta, porque se sujeta mucho a temas donde, oye, es que a mí no me dejó ver el niño, mira, yo se lo pedí, ¿y cómo me lo compruebas? Claro. Y entran a juegos muy penosos donde o llevan notarios públicos para certificar que no les entregaron a los niños, o le piden al mismo juzgado, oye, manda a tu actuario a que dé fe. O presentan denuncias de que no te lo dejan ver o que está Así secuestrada es. nada más para desquitarte, ¿sí? Así es, entonces yo aquí sí la recomendación siempre que les digo con el régimen de convivencia es ser muy precisos, y a lo mejor ponerle una pequeña cláusula que, sin perjuicio de que en cualquier momento se puedan poner de acuerdo verbalmente en un régimen no tan estricto, pero sí establecerlo. Es la recomendación que yo siempre doy en este tema de la convivencia. Ahora, el tema de la custodia. Ahorita mencionaste tú un tema muy particular y que está muy de moda, la custodia compartida. Ujú. La Suprema Corte señala que es el régimen de la custodia compartida, es el esquema más idóneo. Aquí en Michoacán, la experiencia que yo he tenido, se resisten mucho los jueces pese a esta determinación de la Corte. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y quizá con justa razón, ¿no? Es mejor para un niño saber que de lunes a viernes está con su mamá, el sábado y domingo con su papá, al decir una semana con uno, una semana con otro, claro. y no crea un sentido de identidad de cuál es su hogar. Estabilidad emocional simplemente. Exactamente. Pero es cuestión ya ahí de criterio, ¿no? Del juez. Totalmente. Porque también creo que hoy en día hay diferentes dinámicas también para las madres. Ya no solamente es la mamá que se dedica al hogar, sino la mamá que también trabaja. Entonces, tiene el mismo derecho a desarrollarse profesionalmente que él, siendo varón. Entonces es ahí cuando muchas veces prefieren una custodia compartida para establecer días semanales de lunes a miércoles, no sé, lo llevas tú a la escuela a las 7, pero de miércoles a sábado igual y yo ya puedo porque estoy como un poquito más desahogada de trabajo y puedo hacerme cargo de él.
Sí, totalmente. Ahí sí, como tú bien mencionas, habría que atender a cada caso en particular, pero sí es muy, muy importante, que bueno que lo tocas, el tema del desarrollo profesional de la mujer. Claro. Yo aplaudo la decisión de la Corte de que día a día reconoce esa posibilidad que tenga la mujer de desarrollarse profesionalmente, para que también va a ser, al final del día, va a ser algo benéfico para los niños, para sus hijos, si es que los hubo durante el matrimonio, el que ella se desarrolle ella profesionalmente. Y qué mejor ejemplo que tener una mamá plena, desarrollada en el aspecto profesional, para también ellos tomar ese como ejemplo. Y algo bien importante como abogado, yo creo que cuando tienes la cita con las personas que desean divorciarse y hay menores, es esclarecer que no es una guerra, porque los principales afectados siempre van a ser los niños. Entonces hay que hacer este proceso mucho más llevadero para ambas partes, pero también lo más sano emocionalmente para los menores. Sí, claro, y más porque cuando existe una contienda, Dania, señala la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, la propia Convención de los Derechos de los Niños adoptada en Nueva York, que todo proceso judicial o administrativo donde estén envueltos derechos de niñas, niños o adolescentes tienen que ser escuchados. Claro. Entonces hay que llevar, yo hay veces que de verdad están en el pleito y los convenzo desde el lado, oye, pero van a tener que ir los niños al juzgado. ¿Y tú los vas a interrogar? No, yo no. De hecho es una plática que tienen con el juez o la jueza, con una trabajadora social, con una psicóloga, la gente del Ministerio Público. Aquí en el caso de Morelia, tienen una ludoteca. A veces cuando los niños son resistentes a platicar, pues ahí hacen una pequeña dinámica con ello. La verdad es que los jueces familiares aquí en Morelia son excelentes en ese sentido. Tienen una sensibilidad, una practicidad para platicar con los pequeños. Y sin embargo, no deja de ser una experiencia de donde uno tiene que, como abogado, concientizar al papá. Yo la recomendación que les doy es: dile al peque que van a platicar con él, no le digas de qué, no le digas nada, que él diga lo que él siente. Claro. Porque también es una muy mala, incluso para los juzgadores es muy molesto que llegue el niño y, ay, es que yo no quiero ver a mi papá. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo, ay, sí. O viceversa. No, y aparte estás violentando no solo al papá o a la mamá, sino al niño. Exacto. Estás interrumpiendo sus derechos y ya son cosas que incluso tiene ya afectaciones psicológicas. Totalmente. En la adolescencia o en meses. Totalmente, y ahí no hay como que los niños sean libres de hacerlo, de plantear cuál es su sentir personal, claro, sin ninguna, pero no deja de ser algo intimidante. A mí, curiosamente, en la experiencia que he tenido, a veces se quiebran más fácil los adolescentes que los niños. Ah, sí, claro. Sí, porque ya son más conscientes de qué es lo que está pasando, por qué los están mandando a llamar. Y no deja de ser una experiencia no grata. Claro. A que hubiese sido mejor que sus papás se hubiesen podido sentar, dialogar, sin necesidad de llegar a ese extremo de llevarlos a platicar con un juez, que es una escucha. No es como que los interroguen. La verdad es que, insisto, caso puntual del estado de Michoacán, son muy profesionales los jueces, y no es una experiencia cero traumante lo que a mí me ha tocado ver. Qué bueno, excelente, y enhorabuena para nuestras autoridades aquí en Morelia, en Michoacán. Y otro punto a tratar que es una duda por parte del público que existía, que pusimos en una dinámica de Instagram, es ¿qué pasa cuando te quieres divorciar pero el papá está en Estados Unidos y no viene? Supongamos que no hay posibilidades, tal vez está ilegal, tal vez no tiene permiso en el trabajo o simplemente no quiere divorciarse. ¿Puede solicitarle el divorcio? Sí, claro, la ley no nos deja en un estado de indefensión. Desde luego aquí sí nos va a complicar mucho en tiempos, sobre todo. Claro. Pero la ley no nos deja en un estado de indefensión. ¿Por qué? Señala la ley, sí, en cualquier proceso judicial, el acto más importante es la notificación de la demanda, que se le conoce legalmente como emplazamiento. Sí, es el acto más importante, así lo señaló la Corte, es el derecho, la parte del debido proceso, claro, que de mayor relevancia en cualquier contienda judicial. Entonces la ley que dice, a ver, ¿no sabes dónde vive? Primero, manda información a las autoridades del último domicilio que tú conociste aquí en México. Después, pedir auxilio por conducto de las autoridades consulares mexicanas. Es decir, yo tengo conocimiento a lo mejor que se fue a Texas. Entonces el juez, por conducto de Relaciones Exteriores, pide el apoyo para que a través de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos hagan una investigación.
no tienen paradero al domicilio, dice el juez, ok, ya te doy la oportunidad de que emplaces por edictos. Emplazar por edictos, ¿qué significa? Que yo voy a notificar a través de medios de difusión como son los periódicos. Sí. Pero sí se tienen que cumplir toda una investigación de que sí realmente hicimos hasta lo imposible por localizarlo. Sí. Y ya no siendo el caso, entonces nos van a autorizar para que, justamente para que la persona pueda recobrar su estado civil de soltería si ese es su deseo. Perfecto. Y otra duda que teníamos por parte del público es, ¿qué son las cosas que tú debes contemplar para elegir un buen abogado que te represente? Porque abogados, habemos muchos, pero ¿cómo seleccionas al idóneo para que te represente ante una corte o ante simplemente tus intereses con la parte con la que te vas a divorciar y que llegue a buenos acuerdos? Yo creo que factor número 1, el tema, el sensibilidad en cuanto al estado civil. ¿A qué me refiero? Yo incluso cuando tengo la primera entrevista con el cliente, pregunta número 1 que les digo es, ¿estás seguro? Uh-huh. Y más porque hay ocasiones que en una discusión de pareja, en el calor del momento, nos enojamos y queremos ya mandar todo al traste y les digo, es mejor, ya estás seguro, ya tomaste una asesoría psicológica. Esa parte es muy importante. Claro. Justamente a mí me tocó dar la semana pasada una asesoría donde le decía al chico, mira, no te vayas a ofender por lo que te voy a decir, no creo que te vayas a separar. Le dije, para mí sería muy idóneo pedirte ya, tráeme los documentos, tráeme el anticipo exactamente y vamos a, le digo, pero no, eso también el que se vea, que cuiden tu economía, claro, que no por cobrarte y que te hable con la verdad. Hay ocasiones que las personas llegan con pretensiones irreales. Uh-huh. El famoso, yo lo quiero o la quiero dejar sin nada. Ok, pero vamos a platicar. A ver, primero platícame cómo fue tu dinámica familiar para ver si eres candidato o no a pedir una indemnización. Ya después de la entrevista uno como abogado se puede dar una idea si las pretensiones que traes son reales o no. Pero lo que no se vale es que nos digan, no, pues sí se puede, todo muy feliz. Tenemos que ver eso, que el que nos den porcentajes creíbles. Claro. Yo traigo asunto donde una le dije, mira, estás 50-50. Es lo que te puedo ofrecer. La persona pidió una segunda opinión y regresó conmigo porque dice, no, acá él sí me dijo que bien fácil eso, pero que empezáramos con 200,000 pesos. Ay. Dije, pues, entonces esa parte... Como que no me sonó lógico. Lógico, ¿no? Ajá, entonces, claro. esa dice, yo creo que a lo mejor es menos de lo que puedo obtener. Y yo, sí. Claro. Entonces, mejor, esa parte se debe cuidar mucho. Y la empatía, yo creo que la empatía con el cliente es algo muy importante. Porque de alguna manera u otra, si nosotros somos insensibles, yo siempre he creído el tema, sobre todo cuando hay pequeños de por medio, difícilmente nos vamos a poner la camiseta como abogados para poder defender. Claro. Y creo que esa parte es muy importante. Yo incluso cuando me toca defender al papá no custodio, yo siempre les hago un comentario, es decir, a ver, mira, a ti te fijaron una pensión de 10 pesos, uh-huh. Tú me dices que les dabas 15, no limites a tus hijos. Claro. Si quieres como una estrategia legal, da los 10 pesos que te dijo el juez o la jueza, pero a todos tus hijos, con esos otros 5 pesos que ya tenías destinados, cómprale ropa, zapatos, llévalos al cine. Uh-huh. Esa parte yo creo que esa claro. Es lo que deben de buscar en un abogado, esa empatía y sobre todo sensibilidad con todas las personas que están involucradas en el proceso. Que sea humano, primordial. Así es. Bueno, doctor Cristian, y finalmente, ¿a dónde lo podemos contactar? Que esperemos que nadie necesite un abogado, pero en caso de necesitarlo, ¿cómo podemos encontrarlo? Bueno, estamos actualmente elaborando el despacho El Expert. Está ubicado en Francisco Márquez, Colonia Chapultepec Sur. Nos pueden también contactar al correo electrónico. No se rían, son mis iniciales. Es cosa-medio1989 @hotmail.com. Y bueno, a través de redes sociales, @Cristian Segura, también ahí me pueden encontrar. Perfecto, pues agradecerte mucho el espacio porque esto sirve mucho para que la gente pueda estar consciente de cuáles son sus derechos, de qué puede hacer, de qué no puede hacer y también de seleccionar el especialista idóneo para que le represente en caso de que lo necesite. Muchísimas gracias por el espacio, doctor.
Gracias, al contrario a ti, Dani. Y bueno, a nombre de todos los que hacemos posible este podcast, le agradecemos el favor de su atención. Lo invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, estamos como Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde que también ya tenemos presencia en TikTok, en SoundCloud, y este podcast está disponible en YouTube. Lo invito a suscribirse. En Facebook también está disponible, ahí nos puede hacer llegar sus comentarios, sugerencias o incluso críticas constructivas para que podamos mejorar la dinámica del podcast. Le agradezco mucho, que pase un excelente día. Yo soy Dania Valle y esto fue En Consulta Jurídica.